Muchas gracias. Bueno, yo quisiera daros una perspectiva de lo que a nosotros nos está llegando como innovaciones tecnológicas relacionadas con el ámbito de los biocombustibles. Entonces, para ello quisiera partir primeramente de la situación actual de la energía primaria en España. Nosotros tenemos una gran dependencia, como todos sabéis, de dos fuentes principales, que son el petróleo y el carbón. Aquí veis toda la evolución hasta el año 2009 y la gran importancia que tienen entre este balance energético estas dos fuentes de energía. Por otra parte, si analizamos la situación de energía en España, atendiendo a la evolución de la producción interior de energía y el grado de autoabastecimiento, la situación nos pone en un grado de dependencia del 80%, es decir, solo tenemos un grado de autoabastecimiento en torno al 22%. Ante esta situación, lógicamente, se están fomentando los aspectos relacionados con la diversificación en lo que es el suministro de energías, tanto renovables como otras fuentes. Un análisis más exhaustivo desde un punto de vista de energía primaria y energía eléctrica, observamos lo que es el mapa de España relacionado con la generación de electricidad. Entonces se observa las zonas rojas, indican zonas de gran dependencia eléctrica, y las zonas azules las rojas de menos dependencia y las azules de más dependencia eléctrica. Es decir, zonas como Galicia, Cataluña, no tienen tanta dependencia desde el punto de vista de la generación eléctrica. En cambio, otras como Madrid, Valencia, sí lo tienen. Estos datos son de Red Eléctrica de España. La idea, ante esta situación, nos lleva a la necesidad de diversificar fuentes de energía y potenciar los recursos propios. En caso concreto de lo que nosotros hemos estado evaluando, una gran potencial en la actualidad es, en base a propiamente lo que es esta conferencia, el ámbito de la bioenergía, el aprovechamiento de recursos propios de dos líneas fundamentales: recursos forestales y lo que comentaba en la ponencia de por la mañana, el tema del biopetróleo, de las algas. Si nosotros esa biomasa la sometemos a un proceso de pretratamiento, separación, tratamiento biotecnológico, y analizamos sus compuestos químicos y biocombustibles que se generan, podemos obtener unos recursos de enorme potencial. Primeramente, lo que se realizó en materia de bioenergía como recursos forestales es el procesamiento mecánico de la biomasa. Se realizan procesos de astillado, de compactación, de trituración. ¿Para qué? Pues primeramente se obtenían leñas, astillas, briquetas, peles. Este proceso a nivel europeo ya está siguiendo una segunda evolución. Es decir, no es solo fabricar el pellet, es fabricar pellet torrefactado. ¿Qué significa esto? El pellet torrefactado lo que nos permite es tener un menor contenido de humedad y un comportamiento similar a lo que es el carbón. También se hace el proceso de torrefacción, que no es más que una pirólisis en ausencia de oxígeno, a la biomasa in situ, incluso a las astillas. ¿Qué va a suponer esto en el futuro? Pues que nuestras calderas probablemente no sean de pellet, serán de pellet torrefactado o multicombustible o adaptable a esta forma de energía. Aparte de esto, desde el punto de vista de un sustituto del carbón, que sería este biocarbón, desde un punto de vista del petróleo, los procesos de obtención de biocombustibles relacionados con el biodiesel, lo que os comentaba por la mañana de las algas, o biocombustibles relacionados con la hardropa. Y también una línea muy importante de desarrollo, el tema de lo que va a ser la gasificación de la biomasa para obtención de un gas combustible. En concreto, lo que se pretende desarrollar son unidades de desarrollo energético. ¿Qué significa esto? Una unidad de desarrollo energético lo que hace es, en virtud de la biomasa que dispone una determinada área, por ejemplo, pensemos en Asturias. En Asturias hay residuos forestales abundantes. Bueno, pues estos residuos forestales pueden utilizarse para la generación de electricidad o la generación de un district heating. Desde un punto de vista energético es mejor la generación de un district heating a través de una ESCO que la generación de electricidad.
¿Y qué hacer con esta generación de electricidad? Bueno, pues vender a la red o bien hacer una cogeneración. También se puede hacer un ciclo RC, como ya mencionaron los compañeros anteriores a mí. Pero haciendo una gestión integral de los recursos, es decir, obteniendo, por una parte, el producto energía eléctrica térmica y por otra parte el biocombustible, es decir, poder generar de esa biomasa que tenemos un combustible que podamos vender. Y, muy importante, aprovechar el CO2 que se genere. Si nosotros estamos generando energía térmica eléctrica y además generamos CO2, ese CO2 no pensar, bueno, se nos va a la atmósfera y ya se acabó, no tenemos problema ninguno de derechos de emisión, no tenemos problema porque es una energía que absorbe el mismo CO2 que genera, no. Ese CO2 es una materia prima desde un punto de vista de energía. Pues algo similar comentó el director de ENCE que estaban pensando en hacer. Bueno, pues esto ya es una OBD. Es este CO2 llevarlo a invernaderos que generen condiciones para que se generen nuevos individuos y, por ejemplo, en el caso que os comentaba, biomasa forestal, plantar nuevos árboles en el monte. Bien. Según las necesidades o el tipo de materias primas que nosotros manejemos, nosotros generamos lo que es una biorefinería. ¿Una biorefinería qué trataría? Pues trataría los residuos forestales por una parte, trataría los residuos relacionados con cultivos de jardropa, el tema del CO2 que genera nuestra chimenea y nosotros podemos aprovechar para lo que comentaba por mañana de generación de algas para obtener etanol y biodiesel. Pero adaptado a la naturaleza del recurso. No toda la biomasa vale para todo. La naturaleza de la biomasa, lo más fácil es quemarla, pero dadas ciertas características que poseen su composición química, que es mucho más compleja de la que puede resultar el manejo de un combustible fósil, tiene una determinada aplicación. Lo más fácil es una aplicación térmica o eléctrica, pero también tiene una aplicación asociada a la generación de biocombustibles líquidos o incluso, a lo largo de la jornada hemos hablado de generación eléctrica, térmica, cogeneración, bomba de calor, incluida en el proceso, trigeneración, pero hay otro proceso más evolucionado que es lo de la poligeneración, que es no solo generar frío, calor y electricidad, sino los residuos de nuestro proceso que se generen, aprovecharlo como materia prima. Por ejemplo, un cierto grado de aprovechamiento de residuos los hacen las centrales térmicas que venden las cenizas a las cementeras. Es decir, transformamos residuos del proceso energético en un recurso. Así pues, ¿qué aplicaciones directas tiene el uso de esta biomasa torrefactada, que sería una línea a desarrollar? Pues podemos utilizarla en cocombustión directamente. Podríamos gasificarla, esa biomasa la podríamos gasificar y hacer una cocombustión con gas natural. ¿Qué sería este caso? Pero también podemos aplicar los procesos que se comentaron por la mañana de una cogeneración. Bien. ¿Qué perspectivas tienen de futuro esa tecnología? Si hablamos de biocombustibles sólidos densificados, pellets torrefactados o TOP, como menciona el ECN, pues la perspectiva que tiene es que permite superar ciertas barreras asociadas a la biomasa tradicional, que ya en cierta manera los pellets tradicionales superaban, que es el tema de la densidad energética y el contenido de humedad. Pero es más, los pellets torrefactados tienen la ventaja de que repelen el agua y tienen un poder calorífico y un comportamiento similar al carbón. ¿Qué supone eso en una zona donde nosotros podemos hacer una evaluación de cultivo energético? Bueno, nosotros podemos hacer una evaluación de cultivo energético, plantar nuestras especies vegetales, recolectarlas, hacer astillas, pellets, etc. Bien, pero nosotros podemos hacer también esas astillas, esos pellets, torrefactarlos. Y entonces, cuando torrefactamos esos pellets, nos abrimos a un mercado europeo relacionado con la generación de electricidad que ya empieza a demandar esta materia prima. Es más, empresas como RWE ya está mirando la viabilidad de utilizar esta materia prima como combustible. Por otra parte, no solo ver la línea de trabajo del pellet como una materia prima para generación de electricidad. El pellet o la briqueta es un combustible utilizable en siderurgia e incluso en cementera, industria cementera. La industria cementera es una gran dependiente de energía.
Y sus hornos rotatorios, pueden absorber casi prácticamente cualquier tipo de combustible. Recordemos el caso de las vacas locas, esa crisis que hubo, se utilizaron las cementeras como incineradoras, de cierta manera, de esos residuos. Pues el uso de pellets industriales o briquetas, que son una especie de troncos de mayor tamaño, es viable como una línea de futuro a desarrollar. Y además estaremos librando, utilizando este combustible, a las cementeras de su grado de dependencia asociado a las emisiones de CO2. Bien, como quería acabar mencionando, bueno, esto es un mapa de la revista Bioenergy, creo que hay algún volumen a la entrada de esta revista. Quería mostraros lo que son el mapa de plantas de la Unión Europea para el año 2011. Este mercado, es cierto que en Europa hay un gran mercado del pellet doméstico, en Rusia, en Alemania, Austria, pero también hay un mercado de la biomasa en sí, hasta el punto de las diferentes plantas que antes mencionó mi compañero de ponencia. Una de esas empresas que está desarrollando esos pellets está haciendo algo que hasta ahora era impensable, que es vender pellet para electricidad en el norte de Europa, llevando en barcos esa materia prima y vendiéndola donde el régimen tarifario permite que ese pellet sea rentable como combustible para biomasa. Por ejemplo, en Inglaterra, el pellet es rentable como suministro de energía por el que el régimen tarifario permite y da beneficio utilizarlo. Bueno, aquí también os dejo unos datos relacionados con el tema del uso de biodiesel y tecnologías fundamentalmente de catálisis. En el tema del biodiesel y del bioetanol, el uso de bioetanol en combustibles, tenemos un claro ejemplo en Brasil. Y en el tema de biodiesel también. En aplicaciones como es mismamente el transporte urbano en diferentes ciudades de nuestro país. Lo que quería mencionaros en este tema es que el biodiesel se está empleando también, bueno, no biodiesel 100%, sino aceites residuales sin ser transformados, filtrados, se están utilizando en centrales térmicas para el tema de los arranques de la central, que se está empleando bioenergía, es una bioenergía que se está utilizando. En vez de utilizar fuel, se utiliza aceites, digamos, vegetales, aceites de fritura. Y aquí mostraros lo que es la obtención de la caña de azúcar, que es lo que se basa en la industria de la bioenergía del etanol en Brasil, cómo a partir de esta materia prima se meten a un proceso de molienda, posteriormente clarificación, fermentación, destilación y obtención de etanol. La obtención del etanol es un proceso complejo. El etanol se obtiene de modo similar al que se obtiene en las bebidas alcohólicas, no es un proceso complejo en sí. Lo que sí es la novedad es utilizarlo como la obtención de biocombustible. También quería aprovechar para recordar que la tecnología, los primeros motores diésel que se fabricaron funcionaban con aceite de cacahuete. El primer motor diésel que se fabricó no utilizaba diésel derivado de combustibles fósiles. Ni el primer motor de 4 tiempos, utilizaban bios. Es más, nosotros inconscientemente ya estamos utilizando bios desde hace tiempo, cuando se prohibió el uso del plomo en las gasolinas y se empezó a utilizar metanol. Ahí estamos metiendo un cierto grado de bioenergía en nuestros combustibles. Esto entra todo de un proceso tecnológico de evolución que tendrá que tener sus pautas, su marco legal, su tecnología. Ahora nos han quitado el Real Decreto relacionado con el desarrollo de la energía renovable, lo han parado, pero todo esto tiene que confluir al desarrollo de un desarrollo energético, pero que sea rentable por sí mismo, no que dependa de una subvención o de un Real Decreto temporalmente que favorezca un uso de energía u otro, con el objetivo de que podamos ser independientes energéticamente y podamos integrar procesos con nuestros recursos propios con la tecnología. El Real Decreto o la subvención tiene que favorecernos desarrollar tecnología para ser competitivos. No por sí el Real Decreto tiene que sostener un modelo energético. Y entonces, muchas gracias por la atención y cualquier cosa que quieran, tienen ahí mi correo.